Bien, Flavia Pitela. Bueno, queríamos hablar en esta columna de Para conocerte mejor, de un autor que creo que nosotros en esta mesa queremos mucho y que hemos leído bastante, que es Martín Caparrós, autor, claro. Novelista, cuentista, pero sobre todo ensayista. Y me gustaba detenerme en eso, ¿no? Porque creo que es, dentro de su vastísima obra, el espacio en el que Martín más nos ha convocado y más nos ha conmovido históricamente en sus 4 décadas, son 40 años de escribir la Argentina, América y el mundo, ¿no? Es un autor que creo que cada uno de nosotros tiene o puede llegar a tener su libro preferido. En un rato cada uno seguramente me va a querer decir. Pero bueno, empezar por decir que Martín es argentino, que nació aquí en Buenos Aires en 1957. Desde muy chico su inclinación fue periodística y de cronista y de observador de la realidad, y casi toda su vida se dedicó a la escritura. Si podemos ponernos a pensar en él y en su vida, es alguien que tuvo una inclinación y una participación política muy activa en su adolescencia y en su juventud, y que tuvo que, como tantos otros, irse del país. Se fue del país en 1976 a Madrid. Luego estuvo por Francia, estudió en la Sorbona, estudió historia, vuelve en el 83 a la Argentina y va a dedicar gran parte de su vida joven a escribir en los grandes diarios de la Argentina. Obviamente va a participar muy activamente en Página 2, es uno de sus originarios, digamos, pero también Clarín, La Nación, en casi todos los diarios, en El País, obviamente de España, ha escrito y sigue escribiendo sistemáticamente desde todo ese tiempo. Y tiene, decíamos, mucha obra, ¿no? Por un lado tiene novelas, que es como él empieza a escribir, que son muy experimentales, con mucha influencia de Borges, ¿no? Es un autor que desde siempre, tanto en su ficción como en su no ficción, labura temas que tienen que ver con la política, con la memoria, con la conciencia social, con la descripción del mundo de una manera muy particular, muy suya. Es uno de los grandes padres, digamos, de lo que es la crónica moderna. Es un autor considerado en todo el mundo hispano como un modelo, junto con Leila, ¿no? Guerriero, podríamos ponerlos como los dos grandes autores que formatearon la forma de la crónica tal como la entendemos hoy. No escribir a la Caparrós, podríamos decir, ¿no? Todos nosotros querríamos escribir como él, básicamente, porque es un gran escritor. Y una de las preguntas que para mí se hace siempre en su escritura es ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así en general, los humanos? ¿Por qué somos así con la violencia? ¿Por qué somos así con la política? Siempre con una mirada, con una lupa muy inteligente y muy ácida, para nada cínica, pero muy irónica, con un humor muy interesante también. Martín se ha dedicado a describir la realidad. Entonces traje algunos libros que me parece que dan cuenta de su estilo, de sus temas y sobre todo de su pluma, ¿no? De la capacidad que tiene y de qué tan bien escribe, porque esto es lo importante, ¿no? Uno de los libros tal vez más contundentes, que lo puso en el mapa, creo yo, para siempre, que es un libro del 2014, es El hambre, ¿no? Es un libro que todos conocemos. Antes había escrito La voluntad, que La voluntad es una serie de libros, son unos tomos que escribió con Eduardo Anguita, que también lo recomendamos, por supuesto, porque es la historia de las grandes revoluciones de los años 60 y 70. Es un libro historiográfico maravilloso, complejo, ensayístico, histórico, sociológico. Bueno, La voluntad es tal vez es un tratado, más bien, ¿no? Pero en El hambre, a mí me gusta pensar que Martín, y esto no lo hablé con él, pero me gustaría hablarlo con él, pero para mí en El hambre es como que lo encontramos a él en carne y hueso, ¿no? Es un recorrido que hace por varios países, por la India, por Níger, por Sudán del Sur, por Madagascar, por Estados Unidos y por Argentina, en la que él se pregunta constantemente cómo puede ser que exista el hambre en un planeta que produce mucha más comida de la que puede consumir, ¿no? Entonces la línea de pensamiento de este libro es que el hambre no es una tragedia, sino que es una elección y que hay actores de esa hambre, digamos, que hay actores detrás de la existencia del hambre. Sí. Y es un libro que va de la crónica, entrevistas, ensayo, muchos datos, trabaja con bueno, toda la idea de la investigación, porque es un libro que es el resultado de una larguísima investigación de campo, en el que él se entrevista con muchísima gente, investiga mucho y va sacando estas conclusiones acerca de
el origen histórico y contemporáneo del hambre, como concepto, ¿no? ¿Cómo puede ser que exista el hambre? Esta es la gran pregunta y no sé, quería por ahí decir además, algo. No, está bueno traer este libro porque después fue muy criticado Caparrós cuando integró la mesa del hambre. Que es por este libro supuestamente inspiró a Alberto Fernández. Por supuesto, pero digo, después algunos sectores políticos vapulearon mucho la mesa del hambre y algunos todavía lo siguen recordando a Caparrós y esa participación y se olvidan de este libro. Sí. Que es un librazo, además. Sí. Entonces, está bueno traerlo como recuerdo. Y a mí me parece que yo creo en la intención, en una intención real de Martín, de participar de esa mesa, con todo el mundo ahí, ¿no? De decir, bueno, y de alguien que podía hablar mucho del hambre. Obvio. O sea, era la persona tal vez más autorizada a hablar en términos técnicos, teóricos, abstractos, mundiales, acerca de cómo se constituye la idea del hambre. Y es algo que no hay que olvidar, y para mí la premisa más importante del libro es cómo es posible que haya hambre en un planeta que produce mucha más comida de la que puede consumir. Claro. O sea, esta es el corazón, el nervio fundamental de este libro, que es crudísimo, es profundo y está muy informado, ¿no? Y es un libro del 2014 que parece que se escribió esta mañana, porque una de las cosas que más caracteriza, creo yo, los libros de Martín en este sentido es una especie de atemporalidad, digamos, de actualidad constante, ¿no? Voy a pasar a otro libro, no sé si alguien quiere decir algo más del hambre, pero si no me quedo sin tiempo. Pero no, pase. Hay dos libros que Martín escribe con una diferencia de tiempo bastante grande, pero que yo los pongo juntos. Uno es El Interior y el otro es Ni América, ¿no? Y los pienso en tándem por esto. En el libro El Interior, lo que hace Martín es, si el hambre es un libro acerca de la condición mundial de las clases sociales, de las diferencias sociales, de la inequidad, sobre todo. Es un libro acerca de la inequidad, del hambre. En El Interior lo que hace es se va al interior del país y acá es un recorrido maravilloso por la Argentina, que ama claramente, que conoce y que investiga y que camina mucho, va al Chaco, va a Misiones, va a Neuquén, y va tratando de hacer un ejercicio de pensar a la Argentina por afuera de Buenos Aires, ¿no? Y pensar a la Argentina en la diversidad y de nuevo en la inequidad, desde los grandes terratenientes y de los grandes aristócratas provinciales hasta los sectores más pobres, los sectores donde menos llega el Estado, los sectores donde hay más precariedad, y cómo se va construyendo una idea de nación que está como unificada y opacada desde la centralidad de Buenos Aires, pero cuando uno viaja hacia el interior se da cuenta que la diversidad, la diferencia es enorme y la riqueza también es enorme porque, como decía yo recién, ama a la Argentina. Entonces es un libro que es también como un homenaje a la diversidad y al interior del país, pero también al interior del argentino, de la argentinidad, y rescatando esa diversidad maravillosa. Y hace lo mismo después con Ni América. Ni América va a ser exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista muchísimo más sociológico. De nuevo, va a viajar por Latinoamérica y va a plantear ciertas... viaja por México, viaja por Brasil, viaja por megaciudades, por el antiplano, visita pueblos originarios, y de nuevo va tratando de pensar cómo Latinoamérica es una construcción o una idea que muchas veces impide pensar en la complejidad de Latinoamérica. Dice Latinoamérica, ¿no? Es como si fuera un gran paraguas, y lo que hace Martín, lo mismo que hace con El Interior, es meterse debajo del paraguas. Es decir, bueno, debajo de este paraguas que es Latinoamérica, ¿qué hay? Bueno, hay complejidad histórica, ideológica, sociológica. Obviamente también hay complejidad que tiene que ver con la migración, con la desigualdad, con la narcopolítica, con la expansión urbana, con la explotación obrera. Entra por todos lados porque una de las características de la escritura de Caparrós es que va a fondo con cada cosa que se propone. O sea, nunca es alguien que va a mirar, y lo podemos leer en sus notas semanales. Si habla de fútbol o de comida, en sus libros sobre la comida, o en lo que se meta, nunca se queda en la superficie. Nunca se queda en la superficie y reniega de la simplicidad.
reniega de la simplicidad. Entonces, cuando uno entra en cualquier libro de Caparrós, sepa que va a entrar en una persona que mira un objeto de estudio desde todas las caras posibles. Y se separa, y eso es algo muy interesante del cronista bien pensado, ¿no? Es un observador humano, profundamente enternecido o conmovido o enojado con lo que ve, pero a la vez quirúrgico, ¿no? Él puede dar cuenta de dónde viene eso que te está contando, de dónde viene eso que te está diciendo. Y en ese tono, y por primera vez en la historia de su escritura, de manera magistral, para mí, que es, siempre digo, para mí es el mejor libro de Martín, y es muy personal, y porque lo leo mucho y porque lo vengo leyendo hace muchísimos años, es un libro que me conmovió hasta las lágrimas. Antes que nada, que lo publica en 2024, va a hacer lo mismo que hizo con Latinoamérica, va a hacer lo mismo que hizo con Argentina, va a hacer lo mismo que hizo con el hambre o con la comida, como decíamos recién, o con el fútbol, con su propia biología. A partir de que se entera que tiene esclerosis lateral, empieza a hacer un recorrido autobiográfico sobre su propia historia con la escritura, con la política y con su cuerpo. Es un libro íntimo, por primera vez es muy íntimo, totalmente autobiográfico. No es para nada sentimentaloide ni confesional, sino que él, de nuevo, se para y dice, bueno, tengo esta enfermedad que me está impidiendo, entre otras cosas, caminar. ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué significaba caminar? ¿Qué significa ahora que no puedo caminar? ¿Qué significaba para mí escribir libremente y ahora que tengo que mediar la escritura a partir de herramientas externas a mis manos en un teclado? Es un libro de una profunda poesía, es un libro en el que yo quiero pensar que si hay un libro que explica a alguien en sus luchas internas y en sus luchas públicas y en su convicción acerca de la importancia de la escritura como algo que trasciende, que genera discusión, que hace ruido, que molesta, que abraza. Todo eso está contenido en este libro que se llama Antes que nada, en el que él hace lo mismo que hizo con el planeta, con sí mismo. Si nunca leyeron a Caparrós, estos 4 libros son gloriosos, no hay nada más que disfrutarlos, y toda su obra es contundente, es un autor del que nos tenemos que enorgullecer, porque a nivel mundial escribe en el New Yorker, es un hombre muy bien considerado en lo que hace en todo el mundo, traducido infinitamente, y es nuestro, y es un gran valor. Y podés discutir mucho con él y estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero nunca te va a dejar indiferente, y creo que eso es lo que tiene que hacer un buen ensayista, un buen pensador de la actualidad, y el mejor de todos para mí es Martín Caparrós. Lástima que es hincha de Boca. Lo tenía que decir, perdón, pero lo tenía que decir. Demasiado. En unos días demasiado bostero. En unos días nos encontramos en la final, porque cuando gana Gimnasia, gana Boca. Te veo ahí, Martín. Yo dije que ganaba Gimnasia, el clásico. Gracias. Fla, lo dije al aire. Gracias. Quedó grabado. Gracias. Estamos con Gimnasia. ¿Quién fue el único? Fui el único. Te quiero. Soy que Estudiantes y Racing. Y lo hice por quiero. vos. Y la final va a ser Estudiantes y Boca. Boca, No. va a ser Ah, no, Caparrós yo dije Pitela la Racing. final. Sí, Me gusta esa final.